Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Certificado número 370-DAZ048850. Entra en el despacho de cadáveres aquel 31 de agosto de 1888. Su nombre, Mary Ann Nichols. Su asesino, Jack el Estripador. Ella fue la llamada primera víctima canónica del asesino en serie más importante de la historia. Hoy te contamos su historia y ponemos a las 5 canónicas en el plano que las corresponde. Vamos a comenzar conociendo quién era realmente Mary Ann Nichols, sobre todo más allá de la figura de una desgraciada prostituta de la clase más baja entre sus compañeras que ha pasado a la historia. Ya os voy adelantando, así como spoiler, que muy pocas cosas de esas eran ciertas. Luego, gracias a una historiadora que ha decidido investigar a esas mujeres, las colocaremos en el plano que realmente las corresponde. Pues bien, Mary Ann Nichols era hija de un cerrajero y carpintero que vivía en el East End de Londres, y como es más que presumible, no tuvo una infancia nada fácil, y con tan solo 19 años se casará con William Nichols. Esa relación duró cerca de 10 años y tuvieron 5 hijos, pero como también era de prever, el matrimonio se acabó separando. Y aquí nace parte de esa leyenda que arrastraría nuestra protagonista de hoy incluso después de muerta. Según su marido, se separa porque ella era prostituta. La verdad, quizás, fuese otra. Según el propio padre de Mary Ann, el matrimonio se disuelve porque ella le pesca a él teniendo una aventura con una de las enfermeras que él había atendido durante uno de los partos. Pero aquí no adivináis a quién le dieron la razón. Sí, efectivamente, a él. Tanto que los jueces le eximirán al marido de pagarle un solo penique para la manutención de Mary Ann. Por eso se verá obligada a trabajar como criada en diferentes casas a lo largo de los años. Es lo que tenía el Londres de aquellos años, de esa moral victoriana. Ellas eran culpables y prostitutas. Es el Londres que, como ya contamos la temporada pasada, cuando hablamos de la primera víctima no canónica de Jack el Estripador, era brillante, pero había una zona que era justo lo contrario. Oscuridad, pobreza, horror. Ese era, claro, el barrio de Whitechapel. Allí vivían los más pobres de todo Londres. Y Londres lo sabía, pero no quería verlo. Pero existía. Y allí convivían tugurios, gente de mal vivir y los más pobres de toda la ciudad. Por eso fue el escenario perfecto para que alguien decidiera acabar con la vida de 5 chicas de la manera en la que lo hizo. La noche de aquel 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols vivía
en el número 18 de la calle Thorle Street, donde compartía habitación con otras 4 mujeres más. Una de ellas, Emily Holland, será la última persona que la vea con vida. Eran las 2:30 de la madrugada, y según su testimonio, Mary-Ann iba borracha y tambaleándose. Apenas una hora después, su cuerpo será encontrado sin vida por un chofer camino a su trabajo. Su cadáver estaba debajo de una ventana, pero las mujeres que vivían en esa casa aseguraron que no oyeron ruido alguno, pues se habían acostado pronto. Su cara estaba magullada, su garganta había sido cortada 2 veces y su estómago abierto y cortado en repetidas ocasiones, con las piernas estiradas y las faldas subidas. Y así, Jack el Destripador acabó con su primera víctima oficial, Mary-Ann Nichols. Su funeral se hizo casi en el más absoluto de los secretos. No querían que aquello corriera como la pólvora. Dio igual. Lo que llegó después pudieron parar. Annie Chapman tenía 47 años en el momento en el que pasó a la historia. Aseguran que también bebía alcohol y trabajaba en talleres de costura o de fabricación de ramos de flores. También se le achaca que era prostituta. También parece que era falso. Los últimos meses de su vida, Annie Chapman vivía en una casa de huéspedes de Dorset Street. El 8 de septiembre de 1888, a las 6 de la mañana, Annie Chapman pasó a la historia. Era la segunda víctima de Jack el Destripador. Su cadáver será descubierto a esa hora por un anciano que vivía en la zona. Avisó en ese momento a 2 trabajadores que al llegar se quedaron espantados. Solo pudieron comprobar que esa mujer estaba muerta y avisar a la policía. Bueno, sí hicieron algo más. Cogieron un pañuelo y lo pusieron alrededor de la cabeza de la mujer por miedo a que ésta se desprendiera del resto del cuerpo. Su cara estaba cubierta de sangre, sus manos levantadas y dobladas con las palmas hacia la parte superior del cuerpo. Cuando la policía llegó, entendieron que esa imagen era igual a la que días antes habían visto en otra calle de Whitechapel. El asesino de Mary-Ann Nichols era el mismo que el de Annie Chapman. Tenían, por tanto, un asesino en serie. Y por si quedaba alguna duda, a finales de septiembre, la Oficina Central de Noticias de Londres recibirá una carta con tinta roja escrita por ese asesino en serie. Estaba firmada por Jack el Destripador. Así nació el nombre del asesino en serie más famoso de toda la historia. Él mismo se lo puso, y los medios lo usaron para encabezar sus noticias. Elizabeth Stride tenía 44 años. Su última tarde la pasará limpiando habitaciones en una casa de hospedajes. La última vez que la vieron fue la noche del 29 de septiembre de 1888. 3 testigos en concreto la sitúan a diferentes horas con 3 hombres distintos. Ella es una de las 2 víctimas canónicas de Jack el Destripador que sí que está comprobado que ejercía el oficio más antiguo del mundo. Su nombre pasó a la historia pasada la medianoche de ese 29 de septiembre. Se convirtió en la 3ª víctima de Jack el Destripador.
Su cuerpo lo descubrirá a esa hora el encargado de un local cercano a donde apareció sin vida. Un testigo de esas horas aseguró a la policía que había presenciado poco antes una fuerte discusión entre Elizabeth y un hombre. Este decidió alejarse del lugar para no verse involucrado en la pelea de la pareja, pero al irse se dio cuenta que había otro hombre mirando la escena y fumando en pipa. Esto desorientó a la policía, pues pensaron que el destripador podría tener un cómplice. La policía, sin embargo, aseguró que podría haber sido el primer hombre el que acabó con Elizabeth Stride. Es decir, ese podría haber sido Jack el Destripador. Fuera quien fuese, Elizabeth sufrió un corte limpio en el cuello, pero no más mutilaciones. Afortunada ella. Casi a la misma hora en la que se descubría el cadáver de Elizabeth Stride, otra mujer salía del calabozo de una comisaría. Ella era Catherine Eddowes, una vez más aficionada al alcohol y una vez más catalogada sin pruebas como prostituta. Había estado casada y tenía 2 hijos y mantenía ahora otra relación con un hombre con el que vivía en un albergue. Antes de la 1 de la madrugada de aquel 29 de septiembre, Catherine salía de la comisaría. Poco más de media hora después fue vista en compañía de un hombre. Según un testigo, era de apariencia marinero, de unos 30 años, piel blanca y bigote rubio. Una chaqueta holgada, una gorra gris y un pañuelo rojo. 15 minutos después de ser vista en compañía de ese hombre, Catherine Eddowes fue encontrada muerta. Era la 4ª víctima de Jack el Destripador, la segunda en una misma noche. A las 2 menos cuarto de la madrugada encuentran su cadáver. Como las 3 anteriores, su cuello había sido cortado, pero al contrario que con Elizabeth Stride, con ella el asesino sí se ensañó. La mutiló los 2 párpados, parte de la nariz, la oreja derecha, la quitó el útero, el riñón izquierdo y sus entrañas las dejó en su hombro derecho. Por todo esto será por lo que la policía empieza a sospechar de la posible profesión o conocimientos de Jack el Destripador, médico o carnicero. Tenía tan solo 25 años cuando su Jack el Destripador. Había nacido en Irlanda, había vivido con su familia en Gales y en 1884 llegó a Londres. Con apenas 16 años se casó, pero enseguida enviudó. Los últimos meses de su vida les pasó trabajando como limpiadora y ejerciendo la prostitución. Ella era Mary Jane Kelly, la última víctima canónica de Jack el Destripador. A las 12 menos cuarto de la noche del 8 de noviembre, una prostituta será la última persona en ver con vida a Mary Jane Kelly. Bueno, claro, y su asesino. La vio caminando con un hombre de unos 35 años, vestido con un abrigo largo y sombrero. Tenía la cara mancha y bigote. Esta compañera de profesión vio cómo Mary Jane entraba en la habitación con ese hombre. Poco después la escuchó cantar. Sí, cantar. Porque Mary Jane Kelly se supone que a sus clientes les cantaba. Poco después, ella misma se subió con otro cliente a la habitación que estaba justo encima de la de Mary Jane y no pudo oír ni ver nada más. A las 11 de la mañana, el casero de esos apartamentos envía a su ayudante a cobrar el alquiler a Mary Jane Kelly. Llama a la puerta, pero no responde nadie. En ese momento, descorre las cortinas del exterior. Lo que vio fue brutal.
Fue sin duda el asesinato más brutal de los 5. Todo el abdomen y los muslos habían sido extraídos, la cavidad abdominal vaciada al completo, los pechos cortados, los brazos mutilados, la cara irreconocible, el cuero cabelludo cortado hasta el hueso. Las vísceras fueron repartidas por toda la habitación. El corazón había sido robado. Como veréis, Jack el Destripador se ensañó, y de qué manera, con la que fue su última víctima canónica. En este capítulo no os vamos a hablar de él, de los sospechosos o cosas así, porque eso ya nos ocupamos la temporada pasada. Hoy queríamos dar el protagonismo que merecen ellas, las 5 canónicas, que como os decía al principio, pasaron a la historia como unas prostitutas casi inmundas a la sombra de la enorme fama de su asesino, Jack el Destripador. Pero como os decía antes, también ha habido una historiadora llamada Hallie Rubenhold que escribió un libro llamado The Five. En él se cuenta la verdadera historia de las 5 víctimas de Jack el Destripador. En él, como os he venido contando, se descubre que solo 2 estuvieron de verdad relacionadas con el mundo de la prostitución. Pero entonces, ¿por qué han pasado todas como si lo hubieran sido? Pues básicamente porque para aquel Londres victoriano, ser mujer, pobre y vivir en Whitechapel significaba ser prostituta, lo fueras o no. Por cierto, como último apunte, la mayoría de esas víctimas canónicas no fueron prostitutas, pero es que, aunque lo hubieran sido, no merecían, ni por lo más remoto, el final que las propinó el asesino en serie más misterioso y famoso de la historia del mundo, Jack el Destripador. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.